Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 27. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: «No lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Ve detrás de mí, Satanás. No intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras». Jesús había estado en la parte oriental del lago de Galilea, y en la parte noreste había curado a un ciego en Betsaida, Julia, y de allí emprendieron un viaje hacia el extremo norte de la frontera de Palestina. Esa zona estaba llena de caudales de agua, porque allí están las fuentes del Jordán. La abundancia de agua había provocado que los paganos en la antigüedad hicieran allí un santuario para el dios Pan, un dios griego, y también allí había edificado unos 20 años antes de Cristo Herodes el Grande un templo en mármol para Augusto, quien era la encarnación del poder político. En ese lugar se adoraban dos realidades: por una parte las fuerzas de la naturaleza en Pan, y por la otra la personificación o encarnación del poder político en Augusto. Allí Jesús había ido con sus discípulos y les había interrogado acerca de lo que habían vivido durante este tiempo de casi 3 años que lo habían acompañado, escuchando las reacciones de las personas que veían sus milagros, de las que habían sido beneficiarias de curaciones o expulsiones de demonios. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Finalmente lo consideraban a este Hijo del Hombre como un profeta. Y los discípulos, en cambio, por la proximidad, la cercanía que tenían con Jesús, su punto de vista debería de ser superior. Y les preguntó: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y el que respondió, inspirado por el Padre de los cielos, dijo: Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús lo felicitó y reconoció que su Padre Celestial le había revelado a Pedro esto, y le anunció que Pedro sería su nuevo nombre, y su misión era el ser fundamento de la iglesia de Jesús, la única que además edificaría él mismo, y que ningún poder podría vencerla, mucho menos el de los infiernos. Les dijo a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo, pero en ese momento comenzó a hablarles claramente, sin ocultarles nada, de qué manera iba a cumplir él la misión de Cristo que nadie se esperaba. Todos esperaban un Mesías político, un Mesías triunfante, y Jesús les dice que es necesario que él padezca mucho en Jerusalén, y esto a manos de las autoridades supremas, los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Estos son los que gobernaban religiosamente a Israel,
y que tenían solamente el límite de que no podían aplicar la pena capital. Por eso van a llevar a Jesús después ante Pilato para pedirle que los autorice o ejecute la pena capital contra Jesús. Ellos son los que van a condenarlo a muerte, pero Jesús dice ahora lo que antes había anunciado veladamente. Cuando le preguntaban por qué sus discípulos no ayunaban, él dijo: cuando el novio está con sus amigos, no pueden ayunar, pero cuando les sea arrebatado, entonces ayunarán. Aquí está hablando con toda franqueza que va a padecer mucho, que va a morir, habiendo sido condenado a muerte, lo ejecutarán, pero al tercer día resucitará. Otras 2 veces más volverá a anunciarlo. Y las 3 veces que lo dice, incluye al final la resurrección. Pero los discípulos no esperan esto, no se imaginaban este plan de Dios, y sucede que Pedro lo jala aparte y trata de disuadirlo diciéndole: que Dios sea misericordioso contigo, esto no sea para ti. ¿Qué significa? Que Pedro no está de acuerdo en que Jesús padezca. No podemos definir si es por compasión o porque ama mucho a Jesús o porque tiene aspiraciones de otro tipo en este mundo. Lo importante en este caso es que Jesús reacciona y, volteando hacia Pedro, lo reprende y le dice: ve detrás de mí, Satanás. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús llamó a los discípulos, les dijo: síganme. El maestro es él. Jesús le hace notar a Pedro que Satanás está actuando en su mente. Recientemente el Padre del Cielo había actuado en la mente de Pedro, pero Satanás, que es astuto, hace que a través de los labios de Pedro se resuene, se oiga un proyecto diferente al que Jesús sabe que tiene que cumplir. No quiere Satanás que Jesús obedezca al Padre y padezca mucho. Hablando de la compasión y evitando que sufriera Jesús a través de Pedro, Satanás quiere guiar a Jesús por otro camino. Lo quiere hacer tropezar o salirse del camino que el Padre ha dispuesto para él. Y le dice Jesús a Pedro: tu modo de pensar no corresponde al de Dios. La manera en que piensas, lo que me propones, esta compasión que tú dices, es la manera de pensar de los hombres. Y entonces habla Jesús a sus discípulos advirtiéndoles: si alguien quiere seguirme, no significa acompañarme. Si alguien quiere tener a Jesús como maestro, lo primero que debe hacer es renunciar a lo que él quiere. Asimismo, debe ser abnegado. Debe tomar su cruz. No puede ser discípulo de Jesús sin cruz. Y luego que me siga. Porque todo aquel que no se niega a sí mismo, que no toma su cruz, va a perder su vida. Pero quien pierda la vida por Jesús la va a encontrar. El hombre puede ganar el mundo entero evitando seguir a Jesús, evitando la cruz, evitando ser abnegado, pero va a perder su vida en la eternidad y no puede recuperarla a cambio de nada. Así Jesús a los discípulos les enseña que el camino de la vida verdadera es seguir a su maestro, que va delante de ellos con su cruz, que va a sufrir como les ha anunciado. Y entonces completa las cosas, porque el Hijo del Hombre vendrá rodeado de su gloria y acompañado por sus ángeles. Y cuando venga en ese plan como juez, él a cada uno le va a dar lo que por sus obras ha merecido. Y esto también es necesario entenderlo y dejarlo muy claro. Nadie se va a salvar solo diciendo: creo en Jesús, acepto a Jesús. El mismo Jesús nos dice que la salvación, la recompensa, se obtiene gracias a las obras que se han hecho y que Jesús sabe y conoce, y por eso dice que Él va a dar a cada uno según sus obras.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.